Hola, estamos aquí reunidos con el gerente general y líder detrás de esta marca llamada Unifer, que ha sido una de las marcas de mayor crecimiento, una de las empresas de mayor crecimiento en los últimos 5 años. Es una de las empresas que ha logrado trascender de pequeña y mediana y meterse en el top 1000 de las empresas de acá del Ecuador en términos de volumen de ventas. El señor licenciado Nicolás Traves, gerente general, se ha permitido darnos un espacio para comentarnos acerca de qué es lo que ha hecho trascender a Unifer, cuáles son sus claves del éxito. Estamos agradecidos de sobremanera por brindarnos este espacio y esperamos que sea de mucha ayuda para ustedes, todos los comentarios que tenga. Nicolás, muchas gracias. Cuéntenos un poquito acerca de Unifer, cómo nace, a qué se dedica, cuál es el giro del negocio de la empresa. Sí, bueno, muchas gracias Santiago por la oportunidad. Siempre es un gusto tener este tipo de ocasiones en las que se puede compartir las experiencias y las cosas positivas que se han ido sacando de los años de trabajo. Unifer es una empresa que tiene sus orígenes en un emprendimiento familiar que lo arrancó mi abuelo y mi padre. Mi padre era el mayor de 10 hermanos y comenzaron un punto de venta, una ferretería pequeña en lo que en ese momento era el sector norte de la ciudad, hace cerca de 50 años. Fue un negocio exitoso que paulatinamente fue creciendo poco a poco. Los otros hermanos de mi padre, conforme iban creciendo, fueron vinculándose esporádicamente, temporalmente en el sector, a apoyar el negocio de la familia. Sin embargo, pasó el tiempo viendo que es un esquema de negocio interesante, habían aprendido, veían cómo la familia iba saliendo adelante, cada cual fue montando su propia ferretería. No había ninguna relación societaria entre ellos, más allá de una muy buena relación familiar. Eso es lo que creo que ha sido fundamental para nosotros. Fue pasando el tiempo y en el año 2008, en el año 88, tomamos la decisión de armar un proyecto en el cual consolidábamos las compras de los 6 hermanos que en ese momento tenían sus ferreterías para poder aprovechar economías de escala, conseguir mejores precios, pasar de ser atendidos por distribuidores a ser atendidos directamente por fábricas. En este momento sigue siendo su padre y sus hermanos. Todavía. Sí, claro. Entonces, los 6 hermanos se pusieron de acuerdo y quieren hacer una asociación. Sí, ese fue un proyecto que lo montamos un primo y yo. Ambos estábamos estudiando administración de empresas y vimos ahí una oportunidad de negocio. Pensamos cómo manejar algo así y se los planteamos a nuestros padres y tíos. Estuvieron de acuerdo y por eso es que dijeron, bueno, ustedes iniciaron esto, entonces el uno va de gerente, el otro de presidente de la nueva compañía. Lo que se hizo fue poner un capital para crear Unifer S.A. En el 88 nace Unión Ferretera S.A., vamos a cumplir 30 años del próximo año, y pues utilizamos una figura parecida a la de una franquicia, un esquema familiar. Unifer, la matriz desde la que se proveía las líneas más importantes a todas las ferreterías del grupo, y por otro lado se les daba la cobertura de la misma marca. Entonces en ese momento, en el 88, hace 30 años, empieza a crecer la marca Unifer en todas las ferreterías, en este caso 6 de los hermanos. Así es, así es. Entonces fue pasando el tiempo, conseguimos distribuciones, el volumen de negocio fue creciendo, nos fuimos orientando más. ¿Y la idea de las distribuciones nace de principio de crecer o simplemente parte del proyecto era buscar otras ferreterías que se unan a Unifer o qué sucede ahí? No, bueno, realmente nosotros hemos manejado una figura de un esquema cerrado con Unifer. No hemos abierto a terceros la marca, pero sí paulatinamente hemos ido buscando distribuciones. Conforme fue creciendo el volumen de negocio, también buscamos la oportunidad de hacer negocios internacionales. Conseguimos las distribuciones para el Ecuador, primero de cemento. El país era deficitario de cemento, ahora ya no es el caso.
de hierro para la construcción, también varilla corrugada, antes era deficitario, ahora ya no es el caso. Y sobre todo con el segundo tema, nosotros desde finales de los 90s comenzamos a importar hierro. Llegamos a un acuerdo con una multinacional brasileña, traíamos el producto desde Chile. Por normas INE teníamos que traer incluso con la marca del importador en la varilla, lo hacíamos, entonces traíamos hierro marca Unifer. No fue nuestro propósito originalmente, pero las exigencias del mercado así nos lo forzaron a hacer, lo cual terminó siendo algo muy positivo para nosotros, y ahí es donde comenzó ya un crecimiento muy fuerte. En los años, a partir del 2000 hasta el año 2010, fue un crecimiento importante, conseguimos distribuidores a nivel nacional, en algunos de los casos lo que dábamos eran distribuciones. Entiendo que son distribuciones de los productos que están importando. De los que estábamos importando. Empezamos en el año 2000, después de la crisis se podría decir, se reactiva la economía del país, la gente empieza otra vez a reinvertir y ustedes empiezan a buscar distribuidores, en este caso primordialmente de hierro y de cemento. Ya fue hierro. Primero fue cemento, luego pues vimos que el acero era un mercado más natural para nosotros, el tema del cemento, y estaban haciendo inversiones las fábricas locales. Entonces, en estos 12 años, desde que nace Unifer hasta el año 2000 aproximadamente, entiendo que el proceso es orgánico, no necesariamente existe mucho crecimiento, va creciendo, pero al ritmo natural de una empresa que todavía no explota. El momento en que se mejora un poco la economía y empezamos a importar con marca propia, buscamos distribución, y esta es una de las decisiones claves, entendería, para explotar el crecimiento. ¿Estoy correcto? Sí, bueno, sí hubo un crecimiento importante en la medida en la que, al habernos consolidado, el haber conseguido la capacidad de distribuir para un volumen importante de ventas, nos dio una capacidad de negociación con proveedores, conseguir distribuciones, además de que por otro lado la marca la conseguimos posicionar muy bien. Entonces todo eso nos permitió ir creciendo. Y ahora, estos años son, a mi criterio, y de lo que hemos estudiado, los años más difíciles de crecimiento, los primeros años. Tenemos seis locales y hay que manejar personal. Es decir, cierres de caja, inventarios, tenemos que de alguna manera controlar un sistema contable. ¿Cómo son estos, un poquito más a profundidad, estos años de crecimiento en los que, como decimos, hemos logrado grandes cosas, aliarnos, tener mejor potencial para negociar, tener mejor potencial de comercialización al manejar una misma marca, pero lo que vemos en otros negocios que logran este primer paso es que se quedan en ese punto porque no pueden manejar el personal. Contratan a alguien, les salió mal, se les robaron. En empresas grandes vemos que los trabajadores abusan de la confianza, que no pueden controlar sus inventarios. ¿Cómo maneja Unifer, particularmente ustedes, Nicolás y su primo, me imagino que están a la cabeza en ese momento, esta parte administrativa del negocio en esos 12 primeros años? Sí, bueno, lo que conseguimos hacer fue, bueno, dos cosas. La una, nos ayudó mucho el tema de que con nuestro modelo de negocio el propietario estaba a la cabeza de cada punto de venta. Entonces había una relación muy estrecha con el manejo del personal de su local, las necesidades de los clientes también, los requerimientos de inventario, etc. Lo que nosotros desde la matriz también fuimos haciendo, por un lado, es apoyar en el tema de estrategias promocionales, por ejemplo, para impulsar el crecimiento de las ventas. Una campaña de marketing conjunta, ¿no? Exactamente. Nosotros generamos, de hecho, un manual de marca, algo que antes no se usaba. Y muchas empresas hasta el momento están creciendo y todavía no tienen manual de marca, es decir, en el año 80 al 88, 90 ya se crea en Unifer ese manual de marca. Así es. Entonces comenzamos también un tema de capacitación. Nosotros nos asociamos justamente con una fundación que daba capacitación a pequeños y medianos empresarios. Nosotros armamos capacitaciones para nuestro equipo gerencial de los puntos de venta y demás, para dar ese tipo de capacitación. También hablábamos con los proveedores para que nos dieran capacitaciones técnicas también de productos. Entonces todo eso fue ayudando.
Y se involucran los hijos, entendería, de cada uno de los propietarios. Así es. En cada una de las marcas. Desde finales de los 90 comienza a pasar eso, a haber relevos. Un tío viaja fuera del país, deja su negocio. Estos procesos se dan de una buena manera, entiendo, porque en la mayoría de las empresas, igual, y disculpa la interrupción, los procesos de cambiar de generación a generación son donde generalmente se rompe la empresa. Al menos la primera generación es la que más problemas tiene en el traspaso de comandos, se podría decir. ¿Cómo manejan ustedes esto? Fue un proceso natural. Yo creo que ayudó mucho el hecho de que, por ejemplo, nosotros nos reuníamos todas las semanas. Fue impresionante, pero todos los días, lunes en la noche, nos reuníamos para ir revisando cómo estábamos con la provisión de los diferentes artículos, nuevas líneas que nos venían a ofrecer, alternativas de crecimiento. Eran reuniones de 2 días. El grupo familiar, en conclusión, es una de las claves, ya adelantándonos un poco a este éxito que ha tenido Unifer. Por el hecho de que puedan tener esa confianza de familia, que cada miembro de la familia maneje su negocio como propietario mismo, obviamente, como gerente de cada una de las empresas, y que tengan esa confianza de reunirse. Así es, eso nos permitió ser muy disciplinados. Esas reuniones implicaban tener toda una estructura, ¿no? De una presentación de informes, un acta, luego de las reuniones y todas esas cuestiones, y nos forzó a ser disciplinados y organizados. Entramos en este siglo, ya teníamos más locales comerciales, ya teníamos 9 locales comerciales y ya habían comenzado a entrar los primos. Entonces ya se comienza a dar un relevo generacional también, comenzamos con el volumen creciente de ventas debido al tema de importaciones, de negocio internacional. Creo que llegamos a un momento oportuno, el país comenzó a crecer fuertemente, en el mercado local había déficit de producción, entonces era necesario complementarlo con importaciones. Eso nos ayudó a crecer, a hacernos conocer a nivel nacional, y ahí también ya comenzamos a trabajar dándole un rol más importante a Unifer. Unifer comenzó a dar asesoría a todos los puntos de venta, también en temas legales, tributarios, societarios, laborales. Comenzamos a no centralizar, pero ya tuvimos un mismo sistema contable para todos los puntos de venta, y eso fue creciendo paulatinamente. En el año 2008, justamente a los 20 años de que habíamos arrancado el proyecto Unifer, ya dimos un siguiente paso. Comenzamos a trabajar con la contabilidad centralizada, con el mismo sistema contable, con una base de soporte acá. Los puntos de venta ya tenían una conexión, si bien eran empresas independientes, tenían conexión con la matriz. Entonces los códigos contables, los códigos de producto eran estándares. Eso nos permitió... Eso debió haber sido bastante costoso, pero... Fue costoso, fue una inversión costosa. Tantos ítems de inventario que tienen las ferreterías, 9 entonces, ¿verdad? Claro, así es. Entonces fuimos creciendo en ese aspecto. Otra cosa que también vimos importante es hacer un cambio adicional, y fue introducirnos en el tema de buenas prácticas de gobierno corporativo para empresas familiares. Aprovechamos un auspicio, un programa que estaba manejando la Bolsa de Valores de Quito, y nos hicieron un proceso de diagnóstico de buenas prácticas, y luego un proceso de implementación de buenas prácticas. Entonces creamos o fortalecimos el concepto de directorio, incorporamos un director externo independiente a la administración en el directorio, y establecimos un reglamento interno del directorio. Es decir, que este proceso de ayuda o de capacitación podríamos catalogarle también como uno de los pasos claves y críticos en el proceso de crecimiento. También vemos nosotros que muchas empresas no llegan a tener un directorio o una junta de accionistas, al margen de que inclusive por ley se nos requiere, pues simplemente hacen actas ficticias y no se aprovecha el hecho de que necesitamos tener esta comunicación. Nosotros muchas veces hemos visto
que esta asesoría externa, este director externo, es importante, en especial, pues no sé si es que acá en el país haya sido una regla general, pero lo hemos visto en empresas que van de 20 a 30 millones, en las que se necesita una persona que entre y que nos ayude con toda la organización o la parte organizativa. ¿Cómo ayuda esta persona externa después del proceso de capacitación en sus puntas? ¿Es de ayuda, no es de ayuda? ¿Le dieron valor? ¿Después se fue? ¿Cómo es ese proceso? Para que un poco los empresarios pequeños vean tal vez algo que no hay que tener miedo, ¿no? Así es. Bueno, lo primero es que el tema del manejo de buenas prácticas de gobierno corporativo es muy importante, pensando justamente en el tema de que no somos eternos, entonces si queremos luego involucrar a nuestros hijos, a nuestros nietos y demás, debemos tener algo estructurado que sea fácilmente manejado. Y además la idea es que ya cuando uno está y ha hecho su esfuerzo y ha trabajado durante muchos años, la meta debería ser que ya que uno trabajó para hacer un capital, que luego el capital trabaje para uno, ¿no es cierto? Sí. Pero eso uno lo puede hacer en la medida en la que consiga que una empresa sea autosustentable y que pueda administrarse, que pueda funcionar sin que uno sea indispensable. Yo creo que ahí es, en el momento en que uno está en capacidad de retirarse, que la empresa funcione igual de bien, es cuando esa es la demostración del éxito de la gestión gerencial. Porque a veces el criterio que podemos tener es que mientras más indispensables seamos, mejor gerentes somos. Yo creo que es exactamente lo contrario. El objetivo a largo plazo debe ser ese. Y eso creo que es algo en lo que hemos venido trabajando nosotros y funcionó bien. Y hablando un poco de esto, que vamos avanzando y hablamos de planificación estratégica, de las oportunidades, las amenazas, ¿cómo Unifer aprovecha en esta década de crecimiento del país, estuvo bien posicionada para poder aprovechar justamente estas ganancias, este crecimiento, perdón? Y nos encontramos en la década en la que nosotros, como comenzamos la entrevista diciendo, década y últimos 5 años, un crecimiento extraordinario. Hay planificación para este crecimiento, se ve una oportunidad de negocio que consideramos como amenaza y ahora hay más, ¿a dónde vamos? Sí, bueno, nosotros lo que también fuimos viendo ahí es que, por ejemplo, con el tema de las importaciones, nosotros vimos que la matriz productiva estaba cambiando, que las fábricas locales de acero habían hecho inversiones cuantiosas para poder tener una capacidad de producción del acero a partir de la chatarra. Antes no había esa capacidad, esos cambios fueron volviéndose interesantes. Entonces nosotros llegó un momento con una decisión, creo que bastante arriesgada, por decirlo de alguna manera, pero fue muy oportuna. Nosotros decidimos dejar de importar y más bien aliarnos con los fabricantes locales para el aprovisionamiento del acero. Eso lo hicimos en el año 2011, fue un cambio importante. Nosotros teníamos también una fábrica para hacer un proceso adicional a la varilla, al hierro, para poder figurarlo. Entonces, eso es lo que hacen en obra los maestritos, ¿no? Cogen, cortan y le doblan de acuerdo a cómo está el plano de la construcción. Nosotros hacíamos ese proceso para entregarle ya doblado y cortado al cliente. Eso nos funcionó bien, fuimos la primera empresa que hizo eso en el país, fuimos muy innovadores en ese aspecto. Pero cuando tomamos ya la decisión de dejar de importar el acero, la fábrica con la que nos habíamos asociado para distribuir el producto se interesó tanto en nuestro proyecto que nos compró la maquinaria y el concepto, el material primo y todo lo demás, y ellos se pasaron a hacer el proceso productivo y nosotros decidimos más bien concentrarnos en lo que mejor sabíamos hacer, que era la comercialización. Entonces nos funcionó bien ese aspecto también. En el año 2013, todo esto fue evolucionando. En el año 2013 vimos que ya era necesario, por el mismo tema de la planificación estratégica, dar un paso adicional a esto y comenzamos un proceso de fusión de las compañías. Entonces, bueno, fue muy complejo. Todas las empresas del grupo entraron en un proceso de valoración de las empresas, luego hacer una negociación para comprar las acciones, comprar las acciones a cambio de un porcentaje accionario, etc.
Lo hicimos en el transcurso del año 2013 y 2014, y el año 2015 comenzamos trabajando ya como una sola empresa. De hecho, a esas alturas teníamos 12 puntos de venta, de los cuales 3 no entraron en ese proceso. No entraron el uno porque estaba en Guayaquil, tenía otras prioridades, otro acá en Quito que se había enfocado más a hacer proyectos inmobiliarios. Entonces tenía su ferretería, pero también y sobre todo tenía proyectos inmobiliarios. Claro. No sucedió así. Sí. Y el otro que prefirió mantener la misma figura de concesionario con la cual seguimos trabajando actualmente. Entonces, en los años 2013 y 2014 completamos ese proceso, y en el año 2015 ya comenzamos como una sola empresa con sucursales. En 2015 entran en la Bolsa de Valores. A finales del 2015. ¿Cómo afecta la Bolsa de Valores a Unifer? Con esta anécdota que se me hizo interesante comentar acá al momento, porque mucha gente le tiene terror al concepto de ingresar en la bolsa, no hay mucho conocimiento, inclusive dentro de acá del Ecuador los ingenieros bursátiles no están 100% preparados, se podría decir, para ser de apoyo para entrar a la Bolsa de Valores. ¿Cómo consigue Unifer el apoyo? ¿Dónde se apalanca para poder entrar acá? Bueno, lo primero que para nosotros fue importante es el hecho de que ya hemos trabajado ya con buenas prácticas de gobierno. ¿Con ellos? ¿Con la Bolsa de Valores? Bueno, ellos nos ayudaron con este programa, canalizando un programa que lo desarrolló realmente el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero claro, si no lo hubiéramos implementado, no lo hubiéramos puesto en práctica, de nada hubiera servido el programa. Eso ayuda en el sentido de que ya muestra una empresa mucho más estructurada, robusta, y es algo que los inversionistas buscan. Por otro lado, el hecho de que hayamos fusionado las compañías, porque mientras éramos empresas individuales, de todas maneras era un poco más difícil mostrar una fortaleza como la que pasamos a tener posteriormente. Eso son factores muy importantes que ayudan. Pero el momento, eso digo, primero que nada, excelente visión, es decir, Nicolás como líder del grupo desde hace años atrás de que suceda esto en el 2015 ya envisiona el hecho de que necesitamos tener una empresa estructurada, que se tiene que organizar, de que tiene que ser grande y eventualmente podemos atraer inversión a través de la Bolsa de Valores. La pregunta un poquito era, ¿con ayuda de quién nos metemos en la Bolsa de Valores? Bueno, nosotros trabajamos con una casa de valores, tuvimos varias, cuando estábamos pensando en esto, pues buscamos alternativas, vimos una que se ajustó a nuestras expectativas y demás, nos apoyaron bastante guiándonos, pero realmente es un esquema que resulta útil. Obviamente ya cuando la crisis estalla acá y ese mercado ha reducido un poco la velocidad de venta, pero han ido apareciendo otras alternativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora ya se puede negociar facturas a través de la Bolsa de Valores. Entonces uno tiene buenos clientes que puede ir a descontar el dinero en Bolsa de Valores. Nosotros todavía no utilizamos esa figura, pero existe, y con eso el proveedor se puede ir apalancando para poder atender esos requerimientos en un mercado en el que la oferta de financiamiento de parte de las instituciones fue cayendo. 2015 fue un año en el que los bancos restringieron mucho el tema de créditos, sobre todo al sector de la construcción. Nosotros tuvimos esta otra alternativa y por eso es que pudimos continuar trabajando sin problemas. Nicolás, retomando un poco ya para ir concluyendo, muchas gracias por el tiempo una vez más. ¿A dónde va Unifer? Bueno, nosotros nos estamos realmente trabajando y creciendo con nuestros clientes y preparándonos para lo que vendrá después. Lo que va a venir después es que el país se recupere y los que estemos mejor organizados, seamos más eficientes, vamos a ir aprovechando las oportunidades que esto nos va a deparar. Qué interesante, Nicolás. Y es así, para finalizar, ¿qué consejos, con toda esta experiencia
más de 30 años creando una de las empresas más importantes en el sector. Con esta experiencia, ¿qué les podemos decir a todas esas pequeñas y medianas empresas, a tal vez la ferretería pequeña o al negocio o al arquitecto que está construyendo una organización y quieren crecer pero no saben cómo? ¿Cuáles son las claves del éxito? Sé que las hemos topado durante la entrevista, pero resumiéndolas en un consejo de Unifer hacia los empresarios de acá del sector. Bueno, creo que es muy importante, primero, ser bien organizados. A veces uno cuando arranca un emprendimiento puede ponerle mucho empeño, pero el entusiasmo puede llevar a descuidar cosas claves, por ejemplo el manejo de la cartera. Porque claro, uno quiere captar clientes, pero eso puede llevarle a ser demasiado permisivo en el análisis si uno da o no da crédito. Yo he visto clientes ferreteros, he visto clientes constructores que a veces ahí es donde patalean, ¿no? Porque se entusiasmaron, dan crédito a algún cliente, el cliente no les paga, se quedan sin capital de trabajo y el negocio comienza a patalear. Esa es una de las prioridades, tener una contabilidad en orden y nunca dejar de soñar, porque eso es lo que le permite a uno identificar oportunidades, identificar dónde encuentra nichos que la competencia no los ve y sobre todo pensando en cómo servir mejor al cliente, porque ahí es donde se encuentran las oportunidades. Qué excelente todas las personas que nos ven, los empresarios, los consejos de Nicolás Traves, gerente general de Unifer, una persona que con visión, con trabajo, con dedicación, ha podido llevar su emprendimiento familiar de una ferretería al grupo empresarial que hoy por hoy está hasta en la bolsa de valores y construye al país. De cierta manera nosotros hemos estudiado esta industria y sabemos que cumple un rol muy importante dentro del desarrollo económico del país y Unifer, uno de los grandes jugadores que compite con grandes marcas. Ha sido un gusto, no pueden tener consejos más concisos que esos. Sueñen, tengan mucha conciencia de sus clientes, tengan mucha conciencia de su parte administrativa y desde luego sus trabajadores que son como parte de la familia, como decía Nicolás. Muchas gracias, licenciado, por todo el apoyo y la apertura a este proyecto. Esperamos que tengan mucho éxito en sus demás proyectos y que pues Unifer siga creciendo y siga siendo un ejemplo para todas esas empresas que buscan crecimiento. Muchas gracias, Santiago. Gracias.